Buenas tardes y bienvenidos a todos a la historia. Bueno, arqueología industrial es de lo que pretendo hablar ahora. Lo primero, como siempre, es la dificultad que se encuentra a la hora de definir el propio término, encontrándonos con tres corrientes principales, con tres corrientes que han tratado de definirlo. Por un lado, hay unos cuantos arqueólogos que lo definen como la fase obsoleta de un sistema industrial o de transporte. Una segunda corriente que define la arqueología industrial como la arqueología que se encarga del modo de producción capitalista marcado por la economía de mercado, el capital y el trabajo. Y una tercera manera de definirlo, el término es, o de acotar, más que definir el término en sí, de acotar la propia ciencia de la arqueología industrial, es que la arqueología industrial formaría parte de la arqueología del mundo moderno y contemporáneo, o sea, sería una parte más de lo que vimos en un vídeo anterior de la arqueología posmedieval. En cualquier caso, ¿dónde nace la ciencia? En Gran Bretaña, evidentemente. Los años 60, es cuando empieza a definirse la arqueología medieval en Gran Bretaña. Es una iniciativa, partió de una iniciativa popular contra la destrucción del pórtico de tipo dórico de la estación de Euston. Las estaciones de ferrocarril tienen un componente que lo liga mucho y en general toda la cultura material del ferrocarril lo liga mucho a la arqueología industrial. Hay un grandísimo patrimonio ferroviario repartido por todo el mundo, pero en el caso de la península ibérica, en el caso de España es tremendamente grande, tremendamente rico y tremendamente deteriorado también. No se cuida en absoluto. Bueno, pues al hilo de esta iniciativa popular contra la destrucción del pórtico de la estación de Euston, empezó a surgir un movimiento de arqueólogos, de historiadores, de gente que tenía inquietud por saber más, por conocer más y sobre todo por preservar ese patrimonio arqueológico industrial, en este caso ligado al ferrocarril, como comentaba. En el año 1959, unos años antes de esta iniciativa con la estación de Euston, se había creado un comité, o sea que ya había un poquito antes ya habían surgido algunos movimientos, un comité que era The Journal of Industrial Archaeology, dentro del Council of British Archaeology, todo parte de Gran Bretaña, todas estas iniciativas de la arqueología. En el 1968 se crea el Iron Bridge Gold Museum para preservar el puente más antiguo del hierro del Reino Unido, que fue construido en el año 1779. Y en el año 1978 se constituye el The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage, más o menos. TICCIH. Tiene una página web muy interesante con una delegación en España que se encargan de buscar iniciativas de protección del patrimonio industrial. En Francia, en el año 1938, se creó la Cellule du Patrimonio Industrial, más o menos de Cellule, que poner la boca así con un lápiz para hablar francés. La Cellule du Patrimonio Industrial. No es tontería, ¿eh? Es una técnica para aprender a pronunciar el francés. Y en España, en el año 1980, surge la arqueología industrial de Alcoy, también para preservar el patrimonio industrial de aquella zona. Entonces, tenemos que la arqueología contemporánea
tiene dos grandes ramas, la arqueología de época contemporánea en general y la arqueología industrial en particular. Dentro de la arqueología contemporánea o de época contemporánea encontramos arqueologías que hoy en día están más en auge, que es la arqueología del conflicto. En España está muy ligado al tema de la guerra civil, pero en Europa también al tema de la Segunda Guerra Mundial, memorialistas, la arqueología del conflicto también patrimonialista, que buscan patrimonio, trincheras, por ejemplo, de los conflictos bélicos del siglo XX, en el caso de la península ibérica, sobre todo ligado, como digo, a la memoria histórica, a patrimonio de la guerra civil y demás. Y están la arqueología del conflicto también, que hace referencia a los procesos históricos. Bueno, pues seguimos. Yo aquí con mis apuntes, a mano. Yo escribo muchísimo a mano. Estos son todos mis apuntes para que los veáis antes de ponerme aquí a grabar un vídeo, que para mí es una forma de repasar y de aprender y de interiorizar conocimientos al mismo tiempo que bueno, los comparto con quien los quiera ver o por casualidad con estos vídeos. Para mí es como compartir apuntes. Bueno, esto lleva un trabajo, lleva trabajo detrás. En mi caso es un trabajo artesanal puro y duro. Soy o pretendo ser un historiador artesanal. Bueno, también utilizo las redes sociales, evidentemente, como veis, y bueno, yo escribo en Word y todo. En Word y todo. En fin, seguimos. La arqueología industrial. La arqueología que hace referencia a los espacios de trabajo, de vivienda obrera y del paisaje industrial. Es muy, muy interesante, aunque como vemos es algo que tampoco está demasiado potenciado. Bueno, apenas está potenciado, apenas está desarrollado, y ahora haré alguna referencia de por qué. En cualquier caso, es una fuente esencial para la historia de la técnica, de la tecnología, o para la historia social y económica, la arqueología industrial. En general, el patrimonio arquitectónico industrial buscaba la utilidad, la funcionalidad, la adaptabilidad y junto a la mayor economía posible. Así, en torno a la revolución industrial y el desarrollo de la tecnología y de la época industrial, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, principio del siglo XX, se encuentran y se empiezan a utilizar nuevos materiales para abaratar los costes. Se buscan en las naves, en las infraestructuras industriales, que sean espacios amplios, espacios únicos, sin apoyos internos, fabricados sobre todo con elementos metálicos en la estructura de los edificios en un primer momento, y más tarde se utiliza también el hormigón armado. Se fabrican con vanos en las paredes y claraboyas en las cubiertas. Por un sentido lógico, se buscaba la mayor luz natural posible. Hay una época en la que la electricidad todavía no estaba inventada, y bueno, pues las fábricas tenían que funcionar con luz natural. Y luego también, cuando se inventa la electricidad hay que pagarla. Ya lo sabemos bien, lo cara que está hoy en día, y bueno, pues es un coste añadido para las empresas el tema de la electricidad, con lo cual todo lo que puedan ahorrarse porque la estructura permite la mayor cantidad de luz natural, aparte de hacer a día de hoy que hay una preocupación lógica por el medio ambiente, aparte de eso, de ahorrarle más deterioro al medio ambiente, sobre todo lo que se va buscando es un ahorro de costes. Elementos constructivos y decorativos, evidentemente son naves industriales, no se busca que sean bonitas, sino funcionales. Son elementos monótonos, repetitivos y demás. Los espacios de trabajo, ¿cómo eran y cómo son ahora? En el año 1702
se construye lo que se considera la primera fábrica moderna, que es la factoría Derby. Es una empresa de seda, una sedera, que estaba construida en pisos de forma vertical, de tal manera que la maquinaria transmitía el movimiento mecánico vertical a través de ejes y ruedas, iba transmitiendo el movimiento. El eje motriz estaba en el suelo y supongo que sería, ahora mismo no lo sé, pero era energía hidráulica, seguramente movería el río la rueda principal y de ahí a través de ejes y de ruedas y poleas pues iría transmitiendo el movimiento hacia la maquinaria para la fabricación o para el hilado de la seda y la construcción de prendas con la maquinaria. En el año 1702, en Gran Bretaña, la cuna de la revolución industrial. La fábrica nave tipo del siglo XIX ya es la fábrica horizontal, una planta rectangular de un solo piso con ventanales corridos, amplios, con cubiertas tipo set. Esto es muy importante, estos tejados en forma de sierra que tienen el objetivo de atrapar, de atraer, de transmitir el máximo posible de luz natural con esos tragaluces. Pues de ahí esa forma de sierra, set, que se llama SHED. ¿Vale? En el siglo XX se impone la fábrica de una o varias plantas diáfanas realizadas con acero y con hormigón armado, con grandes superficies acristaladas al exterior, aunque ya el uso de la electricidad permitía organizar la producción de una forma distinta, racional, con lo cual no solo se utilizaban criterios de iluminación natural, sino que ya se buscaba en el interior de la nave organizar la producción pues para que fuera lo más eficiente posible. Si no llegaba la luz natural, pues bueno, había luz artificial. Estaba la electricidad. Estoy en el siglo XX. En cuanto a la vivienda obrera, muy interesante esta parte de la arqueología industrial. Empezaron a surgir, como sabemos, barriadas sin control. Al principio, al hilo de la revolución industrial, de la necesidad de mano de obra, de la proletarización de las masas de campesinos que se habían quedado sin tierra en el proceso de los cierres, de los enclosures, en los campos de Gran Bretaña, sobre todo en Gran Bretaña, que es donde surgió el tema de la revolución industrial, y de ahí pues bueno, se exportó a todo el mundo. Pues estas barriadas que surgían hacinadas, insalubres en torno a las fábricas, con habitáculos minúsculos, pues dieron paso en un segundo momento, en un segundo estadio, a una planificación de estas colonias obreras. Son las colonias obreras que se llaman, ¿vale? Impulsadas por las propias compañías para planificar el espacio urbano, el paisaje urbano de la vivienda de los obreros, para racionalizar los espacios habitacionales también, para alcanzar mayores cuotas de salubridad, y poco a poco se iban dotando de infraestructuras. Y en la península ibérica, en España, tenemos el caso más bien concentrado en la zona de Cataluña, que es donde surgen estas colonias obreras. En los años 50, 60, en el resto de España, las grandes ciudades, en Madrid, en Sevilla, en Valencia, en las ciudades industriales, se construyeron también colonias obreras dotadas de ciertas infraestructuras, y bueno, pues eran pisos, la mayoría eran bloques de pisos con su infraestructura. El caso más llamativo que tenemos en España es la colonia Güell, en Santa Coloma de Cervelló. Es una fábrica textil, la que se fundó con máquinas a vapor, y en torno a ello, pues Gaudí diseñó la colonia obrera, que estaba dotada de un hospital, de una fonda, de escuelas, de comercios, teatro, una fábrica y, por supuesto, la vivienda obrera, muy, muy interesante y muy llamativa.
En cuanto al paisaje industrial, hay que hacer un llamamiento a... Un llamamiento. No es un llamamiento. En cuanto al paisaje industrial, es que no sé por qué he dicho lo de llamamiento. Estoy haciendo... Yo los vídeos los hago en directo, los hago del tirón, no practico ni nada, aunque tengo mi trabajo previo, que os he enseñado, mis apuntes, mi demás, pero bueno, y a veces salen cosas raras. Espero que la gente que utiliza estos vídeos, pues bueno, me lo pase un poco por alto. El paisaje industrial, la arqueología del paisaje, en la que se encarga de estudiar cómo se organiza el paisaje, que sufre cambios drásticos y espectaculares a tenor de la revolución industrial, sobre todo de la mano de las industrias minero, metalúrgicas y químicas, que provocan graves afecciones medioambientales. Otro de los elementos de la cultura material que he hecho referencia anteriormente a la construcción del ferrocarril, que modifica el paisaje de una forma bastante drástica, también con túneles, cortes de terreno, puentes, trincheras y demás. El paisaje urbano tampoco escapa a grandes modificaciones, profundas transformaciones al hilo de las necesidades de construir nuevos barrios para alojar a masas de obreros que acudían a entregar la mano de obra a las necesidades, a cubrir las necesidades de las fábricas de mano de obra. Se instalaban en barrios que se levantaban, nuevos barrios obreros, y que provocaban un cambio drástico en este paisaje. Había una necesidad de ampliar calles, de dotarlo de nuevos servicios públicos como mercados, abastecimientos de agua, saneamientos y demás. En cuanto al patrimonio industrial, hay que hablar de la protección y la revalorización de los terrenos y del patrimonio que surge a tenor de la revolución industrial. El organismo más importante que hay encargado, preocupado de estos asuntos es the International Committee for the Conservation of Industrial Heritage. El patrimonio industrial es el objetivo de protección de esta organización internacional con una sede en España, con reuniones periódicas, con un trabajo de investigación detrás de la mano de investigadores, de doctores de universidad, de licenciados, de estudiantes y en general de gente comprometida con la protección de estos valores que forman parte de nuestra cultura, del patrimonio industrial en Occidente. En nuestro caso, la delegación del TICCIH, de una página web y una aplicación muy buena que son los 100, creo que habla esa aplicación de los 100 patrimonios a proteger en España. Está muy bien, habla, por ejemplo, yo le he echado algún vistazo a la página y está fenomenal. Hay también documentación suficiente para quien tenga especial interés en estos temas. Se encargan de proteger los restos de la cultura industrial, como decía, con valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Es todo aquel patrimonio industrial que no tiene más de 250 años de antigüedad. Hay una escasa presencia de elementos singulares, es patrimonio industrial, no es patrimonio artístico, ni nada que se lo parezca, es patrimonio industrial, hay que tenerlo claro, pero tiene una gran importancia al protegerlo, porque de él tenemos mucho que aprender y forma parte también de los restos de cultura material para entender mejor los procesos históricos, en este caso los procesos de revolución industrial y de
de transformación de los paisajes urbanos y rurales a través de desarrollo de la revolución industrial. Es numeroso de consideración en sus dimensiones, con lo cual genera unos serios problemas de conservación y de mantenimiento, que cuando pueden los poderes públicos intervienen con algunas estrategias como no musealizar, que también en Cataluña, por ejemplo, el Museo de la Tecnología, Museo de Ciencia, la Técnica exactamente, pero es integrar museos dentro de esos espacios industriales o dotarles de otras funciones, como por ejemplo integrar una biblioteca, integrar alguna institución pública, la sede de alguna institución pública dentro de esta infraestructura industrial histórica. Genera problemas porque normalmente este patrimonio está en espacios urbanos privilegiados que ya quedan en el centro, que forman parte de manos privadas. Son terrenos, son naves, son infraestructuras privadas que no están exentas de su venta, vale mucho dinero y el dueño lo puede vender y pues el patrimonio se tira y se construye lo que se tenga que construir porque están en zonas de mucho valor. Hay también aquí entra en juego una falta de sensibilidad social generalizada, no siendo que forme parte de la cultura de alguna ciudad, algo que tiene la gente interiorizada como parte suya y demás. Excluye una parte de la cultura material de época contemporánea, por ejemplo, las corralas. Las corralas sí están protegidas en las ciudades. En Madrid, las pocas que quedan gozan de algún tipo de protección, son bien de interés cultural, están declaradas BIC o algún otro tipo de protección. El caso es que no se puede modificar su estructura. Requiere de un montón de permisos, de estudios y demás, pero sin modificar lo que es la estructura que lo dota de identidad. Un caso singular y significativo es el que comentaba el Museo de la Ciencia y la Técnica de Cataluña, que tiene diversas sedes repartidas por Cataluña. La principal es la fábrica de hilatura de Terrassa. Luego está el Parque Minero de Río Tinto, un ejemplo de cómo se modifica el paisaje de forma brutal, esas minas a cielo abierto ¿qué sacaban ahí? Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, el caso es que el río Tinto se llama así porque tiene ese color precisamente por el mineral. Es un río envenenado, contaminado, a tenor de la extracción, pero es muy interesante la visita al Parque Minero de Río Tinto. Es un ecomuseo con un ferrocarril interno y bueno, pues la visita es bastante interesante. Hay un edificio bastante conocido y protegido que habla de la época de la emigración a Estados Unidos, desde mediados del siglo XIX hasta durante toda la primera mitad del siglo XX, hubo millones de emigrantes que pasaron por el Ellis Island de Nueva York, el edificio donde se registraban los emigrantes antes de entrar en Nueva York cuando desembarcaban en el puerto. Otro ejemplo de patrimonio industrial protegido es el andén cero en el metro de Madrid, en Chamartín, donde se está dotado de, creo, si no me equivoco, de la maquinaria original del metro de Madrid, las primeras máquinas y las primeras infraestructuras para mover el metro. Y un caso muy conocido es el del Matadero, también en Madrid.
la nave del Matadero era una gigantesca infraestructura que se conserva hoy en día, tenía hasta una línea interna de ferrocarril para mover las mercancías. Son naves que hoy en día están dedicadas a espacios culturales, algunas están ocupadas por restaurantes, eh, por algún cine, creo, teatro, y, y bueno, pues es una manera de darle otro uso a este patrimonio. Y con esto termino el vídeo del patrimonio industrial. Voy a hacer algún otro vídeo sobre la arqueología postmedieval, que es un tema del que tenemos mucho que aprender, aunque bueno, esté un poco en un segundo plano, por decirlo de alguna manera, y aporta un valioso conocimiento añadido a los procesos históricos medievales y postmedievales. Cuando hablamos de arqueología parece que todos los arqueólogos están excavando yacimientos prehistóricos o están excavando ciudades de la Edad Antigua. Y bueno, pues hay una serie de arqueólogos que decidieron investigar y trabajar en los paisajes medievales, urbanos y rurales, y también en los paisajes urbanos y rurales postmedievales de la Edad Moderna y los paisajes industriales de la Revolución Industrial. Pues hay que reconocerles que tienen mérito. Y bueno, pues nada, muchas gracias.